Muchas gracias a Fari, gracias por la invitación y por estar aquí y también a todo el grupo que se ha conectado en esta noche. En este día tenemos la intención de darle un vistazo general al Evangelio según San Juan, concentrándonos de manera en particular a su propósito. Anoche tuvimos al pastor Vladimir Polanco tratándonos el concepto de buscar seteo en el texto griego. Y hoy vamos entonces a mirar cómo este detalle puede ayudarnos el detalle que voy a tratar hoy del propósito, a entender mejor el Evangelio. Voy a comenzar con algunos conceptos básicos que sirvan para introducción. Durante todo este trimestre, el Evangelio es según San Juan, y es bueno que ustedes sepan qué vamos a estar haciendo con San Juan este trimestre. Déjenme entonces mirar. Número 1, vamos a mirar el contexto de San Juan. Quiero primero tratar la fecha del Evangelio. Actualmente, el Evangelio según San Juan tiene a su disposición el manuscrito más antiguo que existe del Nuevo Testamento, que es el manuscrito P52, que se halla en la librería John Ryland. Por eso a veces le llaman el papiro John Ryland. Este papiro tiene una porción en la parte del frente, ustedes ven aquí en el dibujo, van a notar que en la parte del frente tiene una sección de Juan 8, 31 al 33, y en la parte de atrás, Juan 8, 36 al 38. ¿Por qué es importante esto? Porque este manuscrito, este papiro, data de la fecha aproximadamente 125 después de Cristo. Es un manuscrito muy cerca. Estamos hablando que Juan, el escritor del libro, el autor del libro, murió en el año, al final del siglo I, tal vez 96, 98, y ya este papiro que tenemos está muy cerca a esa fecha. Y esto nos dio mucha emoción cuando fue descubierto por primera vez por los arqueólogos, porque podemos mirar cómo la transmisión del texto, especialmente del Evangelio según San Juan, se mantuvo desde el tiempo que fue escrito hasta ahora. Nosotros decimos que el Evangelio según San Juan, y esto se debe a varios factores. Factor número 1 es que un padre de la iglesia, que es del siglo II, Ireneo de Lyon, él dijo lo siguiente en un libro que escribió llamado Contra las herejías, dijo lo siguiente: Juan, el discípulo del Señor, quien se había recostado en su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Así que, por esa razón, decimos que fue Juan que escribió este Evangelio, y allí específicamente él pone, fue el que se recostó sobre Jesús. El hecho de que este padre de la iglesia, que se cree que era discípulo de Juan, es del siglo II, está muy cerca también al tiempo en que Juan vivió, y por eso lo tomamos en cuenta. Otro detalle lo podemos encontrar en el mismo Evangelio según San Juan. El texto dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este autor, él se pone a sí mismo como un testigo ocular. Él no está diciendo algo que él estudió, que él aprendió, que investigó. Eso lo hace Lucas. Lucas comienza diciendo: oh Teófilo, te he querido resumir las cosas sobre Jesús, he investigado e indagado sobre él. Juan no es así. Juan es un testimonio directo de un testigo ocular, de alguien que experimentó a Jesús. Luego, en el capítulo 19, versículo 35, vemos un versículo similar que dice: y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Así que aquí ustedes van entonces a estar mirando que se presenta como un testigo ocular. Juan 21, 20 al 24 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Noten que Ireneo no se inventó ni fue algo. Ya el Evangelio según San Juan había dicho que
un discípulo se había recostado sobre Jesús. Y miren lo que sigue diciendo aquí Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es que te ha de entregar? El 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que realmente Ireneo, yo uso Ireneo como una evidencia externa, pero realmente Ireneo lo que está repitiendo es lo que Juan capítulo 21 dice, que el que escribió el Evangelio según San Juan fue un discípulo de Jesús, fue el discípulo amado y estaba con Jesús en el aposento alto cuando hizo la última cena. Eso implica que era uno de los 12. Ahora, el discípulo amado, pueden haber muchas personas, pero en los evangelios hay 3 discípulos que están siempre con Jesús. Y entre eso está Pedro, entre eso está Santiago y entre eso está Juan. Ahora, en este capítulo es Pedro y Juan que están hablando, por lo tanto no puede ser Pedro. Y cuando hablamos del otro apóstol, Santiago Jacobo, según la tradición, como usted le quiera llamar, en el capítulo 12 de Hechos murió. Así que no quedan muchos candidatos. El único candidato que quede es Juan, aunque hoy en día es muy discutido quién puede ser el discípulo amado. Tanto la tradición como las evidencias internas favorecen de que estamos hablando de Juan, el discípulo amado, uno de los 12 discípulos de Jesús y parte del vínculo interno que tenía Jesús o de los discípulos internos que eran 3. Ahora, ¿qué más sabemos de la audiencia? La audiencia del Evangelio según San Juan era una audiencia que hablaba griego. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo sabemos eso? Muy simple, porque hay varios textos, y aquí le puse algunos textos para que puedan compartir conmigo, que puedan mirar también. Se traduce. Es decir, le están hablando en un idioma y él le traduce a otro idioma. Miren, por ejemplo, aquí dice, ellos le dijeron rabí. Rabí es en hebreo o arameo, porque era el idioma que se hablaba en el siglo I. Y el texto dice en Juan 1:38 que traducido es maestro. Noten, le están traduciendo porque no entienden. En el versículo 42 luego va a decir, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Otra vez no entienden qué significa la palabra Cefas, así que le explica, es Pedro. Luego dice en el 4:25, sé que ha de venir el Mesías, llamado ¿quién? El Cristo. Luego vamos a ver en el 19, versículo 13, va a decir, y él se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, que en hebreo es Gábata. Luego el versículo 17 del capítulo 19 dice, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Así que cuando uno mira que un autor traduce de un idioma a otro, implica que sus lectores no necesariamente conocen la palabra y él por eso le traduce para que no se confundan a lo que él se está refiriendo. Otro detalle que vamos a notar es que Juan le está escribiendo a una segunda generación de cristianos, es decir, personas que se van a convertir al cristianismo o que se están convirtiendo al cristianismo que no vieron a Jesús. Bueno, miren, por ejemplo, el propósito, él escribe el propósito en el capítulo 20, versículo 31 y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, él escribió su evangelio para que la gente sepa que Jesús es el Cristo. Y por supuesto, continúa y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Otro detalle que nos revela que una segunda generación es que, por ejemplo, dice versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y si testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan es un testigo ocular y está diciendo, mira, yo lo vi, yo te lo garantizo, déjame escribirte lo que yo experimenté para que tú creas en lo que yo vi. De hecho, Policarpo, otro padre de la iglesia, según Eusebio reporta, dice que Juan escribió este libro
con un grupo de sus discípulos, de sus seguidores, porque le pidieron: Juan, por favor, yo sé que hay otros evangelios ya escritos, pero nos gustaría que podamos volver a recontar la historia de Jesús, porque hablar de Jesús, eso nunca está de más, así que por favor, escríbelo. Y aquí se ve claramente que Juan dice: le estoy escribiendo para que ustedes crean en Jesús. Yo soy un testigo ocular. Así que podríamos mirarlo entonces, que la audiencia se consiste en dos partes. Son segunda generación, número uno, porque no han visto a Jesús, y número dos, porque son nuevos creyentes que ahora a través del evangelio van a creer. Así que podríamos decir que el evangelio según San Juan es un evangelio misionero. Ustedes leen, por ejemplo, Mateo, y Mateo se va a concentrar en los judíos y presentar a Jesús como el Mesías. Le está predicando a gente que ya eran creyentes en Jehová, pero que no conocían al Mesías. Van a notar que Lucas le escribe a Teófilo, que es un gentil que creyó ya en Jesús, y le sigue y le escribe para reportar y dar fidelidad de lo que se ha escrito. Marco no da mucho detalle a quién le escribe, pero Lucas, ahora Juan, claramente está diciendo: esto es un evangelio que lo estoy escribiendo para que la gente crea. Es un evangelio entonces misionero, voy a decirlo. Un evangelio misionero. Vamos entonces a mirar ahora la parte principal donde me voy a enfocar en el resto de la noche. Dice aquí, el propósito del libro. Según Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, aquí hay un error en el PowerPoint, 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. En el Evangelio según San Juan hay varios detalles que voy aquí a enfatizar. Note lo que está en letra azul en este versículo. Juan no narró o puso todas los milagros que hizo Jesús, que aquí se le llama señales. Él se basó en decir: voy a tomar un grupito que son suficientes para demostrar que Jesús es el Cristo. Por esa razón, Juan no es un compendio completo de la historia de Jesús, no es una biografía, es un evangelio misionero para que la gente al leerla puedan entender quién es Jesús y puedan aceptarle. Y usted dirá: ¿qué yo gano con creer en Jesús? Tal vez le llegue a la mente el versículo más famoso, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de creer en Jesús es que nosotros seamos salvos, que no perezcamos. Ahora, aquí este texto vuelve y repite la misma idea y lo pone ahora como el propósito. Tengo muchas cosas que decirte, pero te la abrevié con estos milagros que te mencioné, estas señales, para que tú creas. Y él entonces termina diciendo: ¿y para qué yo quiero que tú creas? Para que cuando tú creas, tenga vida eterna. Y aquí tal vez podría yo hacer más énfasis aquí. Señores, el cristianismo no consiste en aprender solamente de Jesús, aprender de la teología de Pablo. El evangelio consiste en que tú y yo podamos creer que Jesús es el Mesías, para que podamos tener salvación, porque dijo Pedro en Hechos 4:12, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Es decir, salvación solamente viene de Jesús. Y es por eso la importancia de que tú y yo creamos, para que tengamos salvación, para que tengamos derecho a la vida eterna. Vamos entonces ahora a analizar lo que Juan quiere. Él dice: yo escribí esta carta para que tú creas. Entonces vamos a mirar cómo Juan explica este concepto de creer. La palabra creer aparece 98 veces en el Evangelio según San Juan, el verbo creer. Y aparecen 3 sustantivos más, 4, que hacen un total de 102 veces. Es la palabra que más aparece en el Evangelio según San Juan.
Por supuesto, ustedes van a notar que hay otra palabra que aparece mucho, que es la palabra conocer, pero en griego hay dos palabras para conocer. Y es la palabra ginosko en griego, es un conocimiento, el ginosko notsis como sustantivo. Tienen que ver más con experimentar a Dios. Y por eso cuando están mezclados aparecen más veces, como 130 veces aparecen, pero el verbo pisteuo, creer, aparece 98 veces. Y usted dirá, de hecho, cuando uno hace las estadísticas en el Nuevo Testamento, no hay ningún otro libro donde creer aparezca tantas veces. Así que el libro dice de por sí, yo te escribo para que creas. Y él, en todo el evangelio, el verbo creer permea el libro. Así que por eso yo quiero que le prestemos un poquito de atención. ¿Por qué él quiere que tú y yo miremos el concepto de creer? Vamos a hablar de creer. ¿Cuáles son las evidencias? Esta foto que ustedes ven allí de Jesús es la foto más antigua que tenemos de Jesús del siglo VI, que aparece en un monasterio. Alguien lo pintó, tal vez es él, tal vez no es él, pero es la foto más antigua que tenemos y quise mantener aquí en los slides el registro más antiguo que tenemos sobre Jesús, de cómo se veía o cómo alguien lo concibió de cómo él se veía. Dice allí lo siguiente: ¿cómo vamos a creer en Jesús? Hay varias evidencias que Juan dice. Número uno, vamos a creer en Jesús por él mismo, por lo que Jesús hizo. ¿Y qué es eso? Bueno, Jesús dijo, créanme por las señales. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El evangelio dice, yo le puse estas señales o estos milagros para que crean en Jesús. Y ahora él pone que cuando Jesús hizo el primer milagro, que fue en la boda de Caná, que convirtió el agua en vino, él dice que a través de esta señal o milagro, los discípulos creyeron. Así que ver las señales te puede motivar a que tú puedas creer en Jesús. Otro versículo, Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Recuerden, señales en el Evangelio según San Juan, semilla, se refiere a los milagros que Jesús realiza. Luego tenemos otro texto, Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Otra vez ustedes ven aquí el concepto, ven las señales y ¿qué hacen? Creen. Creen. Vamos entonces a mirar, porque no solamente la gente creía en Jesús por los milagros que hacía. El Evangelio también narra que creyeron por las palabras de Jesús. Ustedes van a notar en Juan capítulo 4, versículo 41 al 42, dice allí la Biblia, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, es decir, la mujer le predicó, porque nosotros mismos hemos oído a Jesús y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esta gente no vieron un milagro de Jesús, le escucharon hablar por medio de la mujer samaritana y el mensaje de Jesús y luego escucharon a Jesús personalmente. Juan 8:30 dice, hablando él estas cosas, refiriéndose a Jesús, muchos creyeron en él. La palabra de Jesús tenía poder, convencía a las personas que le escuchaban. A veces nosotros culpamos y decimos, los judíos solamente creían por los milagros. Juan dice, no, hay gente que creyeron por el mensaje como tal, le encantaba como Jesús predicaba. Le encantaba como Jesús predicara. Otros versículos que podemos ver. Mas no ruego solamente por estos, dijo Jesús en su oración en Juan 17:20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Noten que aquí Juan habla que primeramente hubieron gente que creyeron en Jesús por el testimonio directo de Jesús. Ahora él dice
que hay otra, la primera generación va a ir a predicar y él le dice, mira, Señor, que le crean a la primera generación, a los discípulos, los que me vieron, que le crean, esos que se van a bautizar, que le crean, por favor, cuando ellos prediquen. Y sigue diciendo, capítulo 20, versículo 8, Juan, porque él era un testigo ocular, Juan dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué hizo? Y creyó. Aquí no sabemos qué discípulo es este. Aquí se habla de que un discípulo que vio la tumba vacía, vio y creyó. Y comparte. Es decir, estamos hablando aquí gente de la primera generación que experimentaron a Jesús y le creyeron por medio de la palabra y lo que vieron. Ahora, vamos a mirar ahora cómo también la primera generación le creyó a Jesús por lo que vio. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Noten que Juan ahora va a partir del concepto de la primera generación a la segunda generación que no ha visto. Y ahora voy a enfatizar entonces esta segunda generación. Ya le mencioné que en Juan 17:20 Jesús ora por los discípulos de él, pero también ora por los que han de venir después de los discípulos y que van a creer, es decir, una segunda generación. Y aquí se habla nuevamente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. De hecho, el Evangelio según San Juan va a comenzar con el concepto de que la segunda generación, que es el propósito del libro, es la que está creyendo. Miren, en Mateo, usted aprende que Jesús llamó a 4 discípulos, a Andrés y llamó a Pedro. Llamó también a los hijos del trueno, a Jacobo y a Juan, pero en Juan no parece así. En Juan dice que Andrés, el hermano de Pedro, fue el que escuchó a Jesús. Y Pedro no fue un testigo original de Jesús. A Pedro, Andrés fue el que le predicó. Y Andrés vino y trae a su hermano. Lo mismo pasa con Felipe, que va a aparecer varias veces que Felipe trae a Natanael. Luego Felipe en el capítulo 9 trae a los griegos que se quieren acercar a Jesús. Felipe, cuando Jesús va a hacer los milagros de convertir los panes y los peces, lo va a multiplicar. Había un niño y Felipe que lo busca. Es decir, en el Evangelio según San Juan se hace énfasis que hay personas que tienen contacto con Jesús, salen y predican a otros y lo traen a Jesús. Ese concepto de que la primera generación experimenta a Jesús, pero cuando lo experimenta sale a llevar el evangelio para traer a otros a Jesús. Y por eso Juan dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque ese es el énfasis que él quiere, que ya que Jesús murió, ya que todos los discípulos han muerto, recuérdense que este evangelio fue escrito por Juan, al final de su vida ya la mayoría de los discípulos han muerto, ya no quedan testigos oculares más que Juan, y Juan dice, ¿cómo la gente va a seguir creyendo si ya yo tal vez soy el último que quedo que ha visto a Jesús? Déjame escribir este evangelio enfatizando la importancia de que la fe no solamente se experimenta para aquellos que estuvieron con Jesús, sino que aquellos que creen en la palabra van a experimentar a Jesús. Y ahí entramos tú y yo, porque tú y yo no hemos visto a Jesús. Tú y yo estamos viviendo 2000 años después. Y es por esa razón que el Evangelio según San Juan es vital para nosotros, para que nosotros conozcamos y podamos ser salvos en Jesús. Vamos a mirar entonces este concepto un poquito mejor. El propósito de creer en el Evangelio. ¿Para qué yo debo creer? Miren, vuelvo y les repito, este verbo creer aparece 98 veces. El verbo ver aparece 82 veces. Es el tercer verbo después del verbo ginosco, conocer. Y las dos palabras juntas, creer y ver, juntos en el Evangelio según San Juan aparecen 24 veces en un mismo versículo. Ahora miren, cuando uno mira estos versículos, hay algunos detalles que llaman la atención. Por ejemplo, Juan 4:48 dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí Juan pone el énfasis que la gente quieren ver para poder creer.
noten otra vez, Juan 6:30. ¿Qué señal haces para que veamos y creamos? En otras palabras, Señor, muéstrame y yo te voy a creer. Y ahora Jesús le dice, capítulo 6, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí él va a enfatizar un detalle. El pueblo pide ver señal, pide verlo. Y Jesús dice, yo acabo de hacer una señal y no me están creyendo. Es decir, el que tú veas no te hace ser un creyente. Miren lo que dice el capítulo 20, versículo 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? O sea, en otras palabras, tú tienes que tocar a Jesús para creer. Y Jesús le dijo a Tomás, ven, mírame, tócame. Y ahí que le dice, mira, bienaventurado el que cree sin haber visto. Juan está diciendo que la mayoría de las personas están acostumbradas a ver para creer. De hecho, hubo un programa de televisión que se hizo muy famoso que se llamaba así, Ver y lo creo. Juan cambia el paradigma y dice, para tú ver, tú tienes que creer. Ese no es el paradigma que tú vas a ver la gloria de Dios si tú crees. Esto es lo contrario. Si tú crees, tú vas a ver. Así que, por esa razón, miren, vuelvo y aquí le pongo, el propósito de creer en la Biblia es todo lo contrario. Ustedes recuerdan, por ejemplo, voy a recordarles Juan capítulo 11. Tenemos a Lázaro, que Jesús lo resucitó y la gente no le creyó. Y aún a pesar de que Lázaro tenía 4 días vivo, y Juan se percata de decirte eso, tenía 4. Noten que este relato de Lázaro y su resurrección no aparece en otro evangelio, aparece en Juan. Porque Juan te quiere poner que hay gente que vieron a Jesús, que vieron este milagro, y un milagro tan grande, y aún a pesar así no creyeron. Y esto me pone en una situación a mí y a ti incómoda. Porque es muy posible que tú hayas pedido a Dios, Señor, quiero ver un ángel, quiero ver tu gloria, quiero ver. Y para poder creer. Y créeme que Dios ha hecho muchos milagros en tu vida y todavía tú no le crees. Muchos milagros. Y todavía se sigue manifestando en su vida y se te revela y todavía tú no le quieres creer. De hecho, te voy a decir algo más. Tú y yo no le llevamos ventaja a Adán y a Eva. A veces ponemos a Adán y a Eva que ellos no llevaron ventaja porque hablaron con Dios. Pero miren, la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva el 6º día. Después que había creado todo el universo. Y ellos fueron lo último en ser creados. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, el capítulo 2, versículo 1, y acabó pues Dios todas las cosas que había hecho y reposó. Y dijo al hombre entonces, reposa, acuérdate del reposo para santificarlo. Porque yo soy tu creador. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo vio Adán y Eva a Dios creando? Miren, Adán fue creado por Eva, pero aún Adán no vio a Eva. Porque cuando Dios creó a Eva, lo puso a dormir. Y ahora Dios le dice a Adán, Adán, adórame por tu creador. Adán pudo haber dicho, Señor, yo nunca te he visto creando. ¿Cómo yo sé que tú eres mi creador? Abraham creyó por fe. Así que cuando Adán obedeció el mandamiento del sábado, él creyó por fe. Asimismo, Juan ahora te está diciendo, aunque tú no hayas visto a Jesús, cree por fe. Cree por fe, así como Adán y Eva. Todo el mundo a través de la historia ha vivido por fe. Uno cree para ver y no lo contrario. Y lo voy a enseñar ahora mucho mejor. Juan, en el capítulo 1, versículo 50, cambia el paradigma y le dice a Natanael, Jesús, porque te vi debajo de la tierra, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Luego, el capítulo 3, versículo 36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. En otras palabras, el que cree, verá. Noten el concepto. Tú crees para ver. Capítulo 11, versículo 40. Hablándole, este es en el caso de Lázaro, cuando Jesús le dice a Marta y a María. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Noten el paradigma. No es que tú vas a ver para creer. Es que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Por eso Juan termina diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no sé si esto te emociona, pero a mí me emociona porque me está diciendo, tú no tienes que ver
cree que cuando tú crees en la palabra de Dios, tú vas a ver maravillas. Es muy posible que en este momento tú estás esperando un milagro en tu vida y tú estás esperando evidencia. Y Jesús lo que te está diciendo es, cree y tú vas a ver mi gloria. Hubieron personas que se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, pronuncia tu palabra, di tu palabra y yo creo. Y dije Jesús que al ver Jesús, la fe de ellos, por ejemplo, Marcos capítulo 2, versículo 5, le dijo al paralítico, levántate y anda. Este concepto de que cuando tú crees va a haber milagro, va a acontecer algo poderoso, el Evangelio según San Juan lo desarrolla. Y ahora te dice a ti, te dice a mí, el problema que tú tienes ahora, si tú tienes fe, cree que Dios te lo va a resolver. ¿Ok? Cree. Porque en la Biblia el paradigma no es ver para creer, el paradigma es al revés. Tú crees y vas a ver la gloria de Dios. Miren, por ejemplo, Juan, en el capítulo 1, ahora hablando de Juan el Bautista, dice lo siguiente. Y yo no le conocía, hablando de Jesús. Juan no conocía a Jesús, pero él me envió, el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten, Juan, ¿cómo ustedes dicen? ¿Y cómo Juan experimentó a Jesús? Mucha gente decían, ¿quién es el Mesías? Aquel que creyó en la palabra de Dios fue el que reconoció al Mesías. Por ejemplo, en Lucas se habla, Lucas capítulo 1, que cuando Jesús fue llevado al templo, un sacerdote que estaba allí ministrando, dijo, wow, gracias por permitirme ver al Mesías. Gracias. ¿Cómo él lo vio? Porque él había creído en la palabra. Aquí Juan dice, este es el Mesías, porque alguien me dijo a mí. Noten que el concepto de experimentar la gloria de Dios es que tú primero creas. Imagínate tú que ahora mismo se aparezca un profeta. ¿Le vas a creer? ¿Cómo tú decides creerle? Hay milagros que puedes realizar. De hecho, la Biblia dice en Mateo 24, que en los últimos días se levantarán falsos cristos y falsos profetas diciendo, he aquí, síganme. ¿Cómo tú determinas que es Jesús? ¿Cómo tú determinas que no es que no es el verdadero Cristo? ¿Cómo tú lo haces? Porque para tú ver, tienes que primero creer. La palabra va primero. Y cuando tú crees en la palabra, tú crees y ves la gloria de Dios. Y no tienes duda de que lo que tú estás viendo es la gloria de Dios. ¿Ok? Miren el concepto ahora. Pero el Evangelio según San Juan habla de ver. ¿Por qué Juan habla de que hay que ver? Porque hay textos que dicen que hay buenos ver. Yo quiero entonces que ustedes se den cuenta que cada vez que Juan dice que veamos, lo hace porque quiere motivarte a que tú prediques. Miren, por ejemplo, Jesús, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, nadie ve a Dios. ¿Quién vio a Dios? Jesús. Por lo tanto, ¿quién tiene derecho a predicar? Jesús. Capta la idea. Jesús es el predicador por excelencia, es la revelación por excelencia, porque a Dios nadie lo ha visto. Él vino directamente del cielo y ahora puede venir a la tierra y predicarnos y decirnos, este es el Dios al que yo conozco y yo se lo digo porque yo estuve con Él. En otras palabras, cuando tú conoces de Dios, tú le das a conocer. Le llamamos a eso testificación, predicación. Capítulo 3, versículo 32. Y lo que vio y oyó, ¿qué hace Jesús? Esto testifica. Noten otra vez el concepto de ver y testificar. Cuando tú ves, es para que tú testifiques. Juan el Bautista hizo lo mismo. Juan capítulo 3, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, este no es Juan el Bautista, este es Juan el autor, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Otra vez, Juan se pone, yo te hablo lo que yo vi. Luego sigue diciendo, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan comienza el libro diciendo, Jesús reveló al Padre porque él lo vio. Y ahora Juan dice, yo te revelo a Jesús porque yo lo vi. ¿Notan? El Evangelio abre diciendo, el que vio a Dios predica.
de Dios. Y ahora Juan dice, el que vio a Cristo, predica de Cristo. Juan el Bautista, usted lo van a ver aquí, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora dice, y yo le vi, ¿y qué he hecho? He dado testimonio. Noten el concepto. Yo veo, doy testimonio. Wow. Eso significa entonces algo. Note, nosotros decimos, Señor, yo quiero ver para creer. El paradigma del evangelio es, si tú crees, tú vas a ver. Y ahora el evangelio también cambia el paradigma. Si tú ves, no es para satisfacer tu curiosidad. Si tú ves, es para convertirte en un misionero. ¿Cuánta gente a veces nos dicen, ay, Señor, muéstrame tu gloria? Ay, Señor, envíame un ángel, para autosaciarse, pero no para compartir el evangelio con otros. Y el evangelio que te está diciendo es, si tú experimentas a Dios a través de la palabra, a través de su presencia, a través de un milagro, a través de un evento, a través de algo, testifica de su poder, déjale a otro conocer, porque ahora tú te conviertes en un testigo del poder de Dios, o del poder de su palabra, o del poder de su milagro. Así que este es el paradigma que el Evangelio según San Juan pone en cuanto al ver para creer. Ahora, esto nos lleva a otro detalle que quizás es bueno que yo lo pueda tal vez mencionar. Vamos a decir lo siguiente. Ustedes saben que a pesar de que el Evangelio se escribió para que la gente creyera en Jesús, hay mucha gente que no le creyeron en Jesús. De verdad, hay muchos que no creyeron en Jesús. Y la pregunta está, ¿por qué no creyeron en Jesús? Vamos a mirar. Dice así. Dice, por ejemplo, Juan 7:41. ¿Por qué no creían en Jesús? Por Jesús mismo. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. ¿De dónde viene Jesús? Juan 7:41 dice, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, no me parece que es el Cristo. ¿Por qué? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? No me parece. O sea, Jesús puede venir, pero no de Galilea. Así que la gente rechazaba a Jesús simplemente por sus orígenes. Juan 7:52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué están utilizando ellos? La historia. Nunca Dios ha hecho un milagro de esa manera, por lo tanto, a mí no lo va a hacer. Noten lo que están haciendo. Yo no creo porque yo nunca he visto eso. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que María, la madre de Jesús, había visto a Dios en el Antiguo Testamento hacer que una mujer quede embarazada sin varón? No, miren, Elizabeth, Jocabet, la mamá, ustedes van a ver la mamá de Moisés, tenía un esposo. Manoa tenía a su esposa cuando dieron a luz a Sansón. Juan el Bautista nació de Zacarías y Elizabeth. En la Biblia, cuando Dios hace un milagro que hace que tengan hijos, Sara y Abraham, no fue que salió de una mujer solo. Ahora Dios le dice a María, María, tú vas a ser la primera que vas a ser engendrada sin varón alguno. Nosotros estamos acostumbrados a veces a interpretar el poder de Dios en base a las experiencias de otros. Y a veces decimos, ¿cómo Dios me va a resolver? Y decimos, ¿cómo Dios le resolvió a Mateo? ¿Cómo Dios le resolvió a Elías? Le mandó pan. Ah, Señor, mándame un cuervo. Y queremos a veces que Dios utilice los mismos métodos que Dios siempre ha utilizado en el Antiguo Testamento, pero Dios no está limitado a usar los mismos métodos. Hay una cita de Ellen G. White que siempre me encanta, que dice, Dios tiene 1000 maneras de obrar de las cuales ni siquiera tenemos ideas. Señores, Dios quiere obrar milagros en tu vida y Dios no lo va a obrar de la manera que tú piensas. Tal vez tú estás sin documentos aquí en Estados Unidos y estás pensando, tal vez van a dar una ley donde todo el mundo va a poder conseguir papeles. Tal vez me voy a casar con alguien, tal vez un amigo, un familiar. Y tú estás pensando en formas humanas. Pero el poder de Dios dice que verán cosas que ojos no han visto ni oído yo.
Es decir, por medio del poder de Dios, tú vas a experimentar un milagro como nunca se ha visto. Por eso se llaman milagros, porque no hay forma siempre humana de explicarlo. No es que una coincidencia que va a pasar para que se explique, no. Dios quiere obrar posiblemente en tu vida de una manera tan maravillosa que tú no tengas forma de decir que fue por intervención humana. Y eso fue lo que le pasó a María. María no tenía forma de decir, nadie tenía forma de decir que el milagro se realizó en ella de manera, porque ella experimentó a Dios como nunca lo había experimentado. Así que yo en esta noche yo quiero animarte, experimenta a Dios de una manera maravillosa. Hay una cita que me encanta mucho de un autor llamado John Maxwell en uno de sus libros de liderazgo. Él dice lo siguiente: si todavía te asombras por los logros alcanzados en el pasado, significa que en el presente no has hecho gran cosa. Si tu experiencia con Dios fue hace 10 años atrás y esa es tu maravilla, significa que en el presente tú no estás experimentando a Dios. Y Dios quiere que tu experiencia de ayer sea duplicada el día de hoy. Que tu experiencia de ayer sea el inicio de experimentar a Dios de una manera maravillosa. Así que en este evangelio se ve eso. Hay gente que simplemente por el trasfondo de Jesús los rechazaron. Vamos a mirar otro detalle, la familia de Jesús. En Juan 8:41 dicen, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Señores, ¿qué le están diciendo a Jesús? ¿Qué le están diciendo a Jesús? Le están diciendo a Jesús que es un bastardo. Es decir, a Jesús vino de una relación ilícita que tuvo María. Eso de que fue de que por milagro del obra del Espíritu Santo, eso lo creemos nosotros, pero los que eran contemporáneos con Jesús no se olvidaron de eso. Yo conocía muy bien a María y ellos saben que José la limpió. Así que humanamente hablando, diciendo, sí, créete que yo te voy a creer que realmente fue el Espíritu Santo. Tú eres hijo de fornicación. Por lo tanto, si tú eres de pecado, tú no sirves para nada. Tú no puedes ser el Mesías. Y este concepto lo han experimentado también gente que están en la iglesia, que no conocen a sus padres, no conocen a su madre, vienen de un trasfondo familiar no muy adecuado, de una manera que ellos quizás se sienten avergonzados. Quiero que sepas que Jesús, el Salvador del mundo, vino de una familia que no fue aceptada. Así que no te sientas mal, cobra valor, ánimo y recuerda que aún a Jesús, por su trasfondo, lo rechazaron. Sin embargo, eso no significa que tú eres amado de Dios y que Dios te ama y te desea y quiere darte la salvación. Otro detalle por el cual a Jesús lo rechazaron, porque Jesús dijo que él era Dios. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, o sea, violaba los mandamientos, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y eso significa que se hacía igual a Dios. O sea, Jesús dice, yo soy Dios, ¿por qué te voy a creer? Está loco. O sea, por eso lo rechazaron. Otra razón por la que le rechazaron, por la predicación que él hacía. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí sí me aborrece. ¿Por qué aborrecían a Jesús? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús no escondía el pecado. Hoy en día nosotros escondemos el pecado, no le queremos decir a la gente que está en el pecado, porque vivimos en una época donde queremos solapar y a veces queremos llenar las iglesias, queremos solapar el pecado con el objetivo de llenar la iglesia. Y estamos más interesados en llenar las iglesias que en traer personas a los pies de Jesús que experimenten la salvación. Hay muchas cosas que podemos hablar allí del concepto. Jesús, aunque salvaba al pecador, aunque quería al pecador, le decía al pecador, y en Juan lo dice, mujer, yo no te condeno. Es un versículo clave que utilizan mucho para hablar de que Dios perdona a todo el mundo. Sí, pero el versículo continúa. Vete y ¿qué haces ahora? No peques más. Jesús te salva siendo pecador, pero no te deja siendo un pecador. Jesús te da la oportunidad de ser salvo, tú siendo un pecador, pero una vez que tú vienes a Jesús, Jesús te transforma y la vieja vida la dejas atrás y eres una vida transformada por el poder de su Santo Espíritu. Ya hablé de esto, Juan 9:16 dice, entonces algunos de los fariseos, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Señores, ¿cómo ustedes creen que una gente que esté violando los mandamientos de Dios va a ser Jesús? No, Jesús no puede violar los mandamientos. Claro, ellos decían que Jesús violaba el mandamiento, no el de la Biblia, sino el que ellos habían creado,
en las tradiciones rabínicas que habían creado 613 mandamientos. Eran esos mandamientos, no el mandamiento de la Biblia. Por eso Jesús le explicó que por vuestra tradición quebrantáis el mandamiento. Pero no era la ley como tal que Jesús había quebrantado, sino la tradición de ellos. Ok, ahora, también, ¿por qué la gente no cree en Jesús, en Juan? Por causas personales. Presión de grupo, voy a decirlo primero. Juan 9:16 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En otras palabras, mire, los jefes no creen en Jesús. Y los fariseos, que son los intelectuales, los religiosos, no creen. ¿Quiénes están creyendo en Jesús? Los pobres, los desechados. El evangelio no es para gente rica ni gente pensante. Señores, oigan lo que estoy diciendo. Juan está presentando que los judíos dicen, yo no creo en Jesús porque los que son seguidores de Jesús no son pensantes. Y usted mira la religión hoy en día y se van a dar cuenta que la mayoría de los doctores, los científicos, la gente pensante en el mundo son ateos. No creen en Jesús. Y Pablo por eso dice, por la necedad del evangelio se predica a Cristo crucificado. Para los gentiles, para los... Y en 1 Corintios estoy leyendo capítulo 1, versículo 17. Pablo hace que es necedad para el mundo. Para nosotros los que somos cristianos es poder del evangelio. Señores, la gente se mofa de nosotros. Nos dicen, ustedes son brutos, ustedes... Y ustedes dirán, wow, pero pastor, esas palabras son fuertes. Sí, es lo que dice el texto. Nos estaban culpando de decir que porque los que son sabiondos no creen, tú no debes creer. Ahora, miren lo interesante. Mientras es verdad que el evangelio dice eso, que no creían, era toda una excusa de usar presión de grupo, porque en el capítulo 12, versículo 42, miren lo que dice. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en ¿quién? En él. O sea, ¿se dan cuenta? Miren, dicen, yo no creo porque los filósofos, los sapientes, no creen en Jesús. Y Juan dice, esa es tu excusa. Está bien, está bien. Solamente los que no estudian, la gente no estudiada y pobre, son las que creen en el evangelio. Está bien. Luego Juan va a decir, hay muchos gobernadores que creen en Jesús. ¿Y por qué esos gobernadores ahora no le aceptan? Voy a hablar con detalle, voy a volver a este versículo del 12:42. Muy bien, la gente tampoco creía en Jesús porque practicaban la maldad. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo no creo en Jesús porque Jesús quiere revelar mi pecado. Me quiere exponer, claro, me va a perdonar, pero me está revelando. Yo no quiero que me revele lo malo que yo soy. Entonces, ese ego que yo tengo me hace no creer en Jesús, porque si me acerco a Jesús, Jesús va a revelarme, porque Jesús es luz y yo ando en oscuridad. Juan 11:48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán ¿a qué? Nuestro lugar santo y nuestra nación. En otras palabras, señores, usted no quiere perder el estatus. Usted no quiere perder el estatus. Si usted cree en Jesús, entonces va a perder tal vez los papeles, tal vez lo van a perseguir, tal vez va a perder el trabajo. Y hay gente que el día de hoy le pasa lo mismo. No creen en Jesús porque van a perder el estatus laboral, posiblemente van a tener que dejar el trabajo porque no pueden seguir trabajando en sábado, van a tener que dar ofrendas y diezmos y ahora su economía va a bajar. Y esta gente dice, ¿sabe qué? No me conviene creer en Jesús porque si creo en Jesús, los romanos me van a perseguir y me van a quitar el estatus económico que yo tengo. Otra razón, que fue la que dije anteriormente, muchos gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Wow. ¿Ustedes recuerdan Pedro cuando dio su primer sermón? 4:29 en Hechos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que Pedro está diciendo. Hay gente que no creen en Dios por ganancias, para no perder sus ganancias personales. Porque en el momento que manifiesten públicamente yo creo en Dios,
posiblemente van a ser perseguidos. De hecho, Juan es el único evangelio, y no lo puse aquí en el PowerPoint, pero lo digo, que menciona que cuando Jesús fue llevado a ser enjuiciado, solamente Juan, el discípulo amado, pudo entrar porque él era conocido del sumo sacerdote. Eso será otro sermón. La palabra conocido allí se traduce en la Septuaginta, en el Salmo, como amigo, familiar del sacerdote, el sumo sacerdote. Pero ese es otro tema. Aquí se presenta que Juan, el discípulo amado, ayuda a que Pedro pueda entrar. Y cuando entra, le dicen a Pedro, ¿eres tú de los judíos? ¿No eres tú? Y Pedro lo niega. Juan quiere poner en relieve algo, que hay gente que cuando lo confrontaban con seguir a Jesús decía, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque si yo sigo a Jesús y a Jesús lo mataron, ¿qué me van a hacer a mí? Me van a matar. Y el evangelio, así que noten, hay una ganancia personal. Hay gente que hasta el día de hoy no se bautizan, no se entregan a Dios por temor a perder. Noten por qué este evangelio hace énfasis en eso. ¿Tú quieres creer en Dios? Tú tienes que estar dispuesto a perder aún ganancias personales, pero el que cree verá la gloria de Dios. Juan termina como comienza. Juan comienza que Jesús le dice a Natanael, porque yo te vi por ahí escondido. ¿Sabes que yo te vi? Ese eres tú. Y Natanael se sorprende. Ay, tú vas a ver la gloria de Dios. Ahora Juan termina diciendo, yo te estoy viendo, Pedro. Tú no eres de los que estaban con Jesús. Ahora no es Jesús que ve, es alguien que reconoce que Pedro era de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Lo contrario a Natanael. En vez de confesar a Jesús, lo niega. Y Juan así quiere hacer un énfasis en que aparentemente no cree, pero el que cree ve. Y el que no cree, no ve. Por eso, quienes experimentan la gloria voy a decirlo así, de la resurrección, son aquellos que se quedaron con Jesús y creyeron y lo experimentaron. Pedro no fue el primero, fueron las mujeres que se quedaron con Jesús. De hecho, las mujeres fueron las primeras, las que se quedaron con Jesús hasta el final. Y a las mujeres Jesús les dio el privilegio que también le vieran cuando resucitó. ¿Ok? Este concepto de que hay que renunciar para creer se ve claramente en el Evangelio según San Juan. Es por eso que yo podría decir ahora, ¿por qué tú no crees? Yo aquí presenté diferentes conceptos del Evangelio según San Juan, lo que es creer para ver y las razones por las que tú no crees. Así que yo te quiero motivar que mientras tú lees el folleto, la lección de escuela sabática este trimestre, tú puedas recordar que el Evangelio según San Juan se escribió para gente como tú y como yo, que no vimos a Jesús, que no le conocimos en persona, pero que hemos creído en su palabra a través del testimonio de la palabra escrita y que tal vez lo hemos experimentado a través de su poder. Por lo tanto, yo te animo a que no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que Dios te pueda bendecir y que en este trimestre tú y yo podamos cambiar de paradigma, que podamos, al haber creído, ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas y desarrollándose alrededor de nosotros y en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.